Hermanos, buenas tardes, bienvenidos sean a un programa más de los martes, donde estamos intentando dar un poquito de formación y aprendiendo todos. Agradezco a Bernavisión, Televisión Cable, Bernavisión Facebook, Radio San Bernabé, 103.5 y también Bernavisión Católico en la plataforma YouTube. Vamos a hablar ahora sobre el problema de las sectas. Vamos a conocer esta realidad que existe, ¿verdad? No podemos cerrar los ojos a esta realidad y vamos a tratar de entenderla, de conocer por qué es que se da eso, por qué existen y para ver también, sabiendo la verdad, cómo ayudamos a las personas para que no caigan en el error de irse a las sectas. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, haznos dóciles a este mismo Espíritu, para gozar del bien y gozar de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a comenzar con una cita del Evangelio de San Juan, tomada del capítulo 10, versículo 14 al 16, donde nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Esto es lo que nos dice San Juan, pero también quiero leer otra cita del mismo evangelista San Juan, esta vez del capítulo 17, versículo 11 y luego del 20 al 24, donde leemos lo siguiente. Leemos que Jesús dice lo siguiente, es una oración que Jesús dirige al Padre, se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. En esta oración Jesús pide por la unidad de la iglesia. Dice Jesús: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Y no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la gloria que tú me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien,
En estos dos pasajes vemos, en primer lugar, que Jesús dice que Él es un pastor y nosotros somos sus ovejas. Él tiene un rebaño, que somos nosotros, pero que también hay unas ovejas que no están en su redil y Él quiere que esas ovejas vengan a su redil. Está hablando en comparaciones. Pero aquí en la segunda lectura el Señor habla como más directamente, ¿verdad? Le pide al Padre una cosa, que seamos uno. Esa es la petición de Jesús. Que su iglesia sea una, que nunca se divida, que no se parta en 2, en 3, en 4, en 5, en 1000 pedazos, sino que su iglesia, su rebaño, su pueblo sea uno. Y dice el Señor, así como tú y yo, Padre, somos uno, así que ellos sean uno, y así el mundo creerá que tú me has enviado. Es entonces una prueba de que la iglesia es de origen divino, su unidad, que no se va a partir en 2, en 3, en 4, en 5, y han pasado ya 2000 años y la Iglesia Católica sigue siendo una. Es como un signo, ¿verdad? Pero se ve también ahí el poder de Dios, porque se mantiene una por el poder de Dios, por la gracia de Dios, y esta unidad, esta gracia de la unidad de la Iglesia, la recibió la Iglesia a petición de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, de su fundador. Cristo lo pidió: Padre, te pido que ellos sean uno. Esa es la petición de Jesús. Y la oración de Jesús es eficaz. Si Jesús pide eso al Padre, el Padre se lo concede. Fue Él el que pidió la unidad para la iglesia. Fue Él el que pidió que la iglesia fuera una. Y es una de las notas que tiene la iglesia. Recordemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, es una. Cristo, pues, quiso que su iglesia fuera una. Padre, que mi iglesia sea una. La oración de Cristo es eficaz y entonces no cabe pensar para nada que un día la iglesia se va a partir en 2, en 4, en 5. No, no va a ocurrir. Nunca va a pasar eso. Nunca va a haber 2 iglesias católicas, nunca, o 2 iglesias fundadas por Jesucristo, nunca va a pasar. La iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó será una siempre, jamás se va a dividir. No se ha dividido, no está dividida y no se dividirá nunca, nada la dividirá, ni el pecado del hombre, ni las fuerzas del infierno, nada, ni sus enemigos podrán derrotar a la iglesia de Jesucristo, no la dividirán. El demonio dice: divide y vencerás, anda viendo cómo divide, pero con la iglesia no puede. El Señor dice: las fuerzas del infierno no podrán derrotarla, no prevalecerán, no la dividirán. La unidad de la iglesia está dada por el poder de Dios Padre. Jesús lo pidió y el Padre la mantiene siendo siempre una. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos que fundó la Santa Iglesia sobre Pedro. Estos textos de la Sagrada Escritura habría que saberlos de memoria. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Donde Jesús dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta iglesia que va a ser una y que nunca se va a dividir. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro y sus sucesores, el Papa, es el punto que da unidad a la iglesia. El Papa es el punto de unión, la piedra angular, el Papa, ¿verdad? Si no está el Papa, se parte en 1000 pedazos la iglesia.
pero el Papa puso esa piedra, ¿verdad? Esa piedra que va a mantener la unidad de toda la Iglesia. Si se quita el Papa, se parte en 1000 pedazos. Cada obispo, ¿verdad? En una diócesis puede decir, esta es mi iglesia, pero si está el Papa, él le da unidad a todo, ¿verdad? Por eso es que siempre se ha perseguido al papado para destruir a la iglesia en 1000 pedazos, pero no se puede porque es de origen divino, porque Cristo fue el que dejó ahí al Papa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Nunca te van a dividir, iglesia, pueblo de Dios, rebañito mío, va a decir el Señor también. Y otra cita que habría que saber de memoria es Mateo 28:20, donde el Señor nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, la iglesia no va a ser derrotada porque estarían peleando contra Dios mismo. Entonces, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, la Iglesia Católica, ha sido en estos 2000 años una. Ha sido una en estos 2000 años. Estudien la historia, no ha habido dos iglesias católicas. Es en este momento una, no hay dos, y será para siempre hasta que el Señor venga por segunda vez, una, porque el Señor le garantiza, le da con su poder divino este regalo, esta nota, esta propiedad, esta característica a la iglesia, ser una. Pero vemos una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos. Vemos amigos, familiares incluso, compañeros de trabajo, donde quiera nos encontramos, a personas que se dicen cristianas, pero que no pertenecen a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Es decir, no pertenecen a la Iglesia Católica, pertenecen a uno de los diversos grupos que conocemos como sectas protestantes. En el trabajo, en el estudio, en la escuela, en la universidad, en todas partes nos encontramos que hay un protestante, dice, yo soy cristiano, dice, pero no pertenece a la iglesia que Cristo fundó, pero dice, yo soy cristiano, yo me entregué a Dios. Pertenece a un grupo, pero no a la iglesia que Cristo fundó. Entonces, la existencia de las sectas protestantes es una realidad. Y los protestantes no son una imaginación, una idea, un invento. No, hay protestantes, todos lo sabemos, ¿verdad? Aunque sea un poquito, 1 o 2 en algún lugar, aunque hay lugares donde la gente 100% es católica, no hay ni un protestante, pero hay unos lugares donde son el 10%, el 15%, el 50%, en algunos lugares tal vez más, hasta el 70% en unos lugares. A veces sube, baja, bien, pero es una realidad. No podemos negar que existen sectas protestantes, que existen personas que se han ido al protestantismo, a alguno de esos grupos, alguna secta. Son muchas las sectas, son muy variadas, hay para todos los gustos, para todas las clases, ¿verdad? A unos les gusta una cosa, a otros les gusta otro, y cada uno va buscando qué grupo le gusta más. No son ellos un grupo, son muchos grupos. De hecho, aquí en el pueblo hay más de un grupo, hay varios grupos y no tienen nada que ver uno con el otro, son totalmente independientes, separados, no tienen nada que ver. Ellos están divididos, la iglesia no está dividida, no se ha dividido nunca, no va a ocurrir eso, pero los protestantes no son
una iglesia, un grupo, son un montón de grupos, porque el protestantismo sí está dividido. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa garantía, ese don de la unidad que Dios Padre les concede con su poder divino. Ellos no, porque ellos no son la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Ellos son la iglesia que fundó Martín Lutero. Y a Martín Lutero no le dijo Dios que le iba a conceder el don de la unidad, va a ser una sola iglesia luterana toda la vida. No tiene esa garantía. Por eso se divide todos los días, están surgiendo nuevas sectas. Ustedes van a algún pueblo y hay un montón, en unos más que en otras, porque el protestantismo sí está dividido. La Iglesia Católica no está dividida y nunca va a estar dividida. Ahora, al llamarse ellos cristianos y nosotros también cristianos, y ellos están divididos, pero también no vienen aquí a la Iglesia Católica, entonces los que no son nada, digamos, pueden pensar que la Iglesia se dividió. La Iglesia se dividió en católicos y protestantes. No, la Iglesia no se dividió. No se dice, la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó no se dividió. El que se dividió fue el grupo que fundó Martín Lutero, el protestantismo. Ese se dividió. Ahora, la Iglesia Católica no. Ha sido, es y será siempre una. Ya lo tenemos muy claro. Nunca se va a dividir la Iglesia, porque Jesús se lo pidió al Padre, que fuéramos uno, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros somos uno. Hay un pastor, nuestro Señor Jesucristo, un rebaño, que somos nosotros, sus ovejas. No se ha dividido la Iglesia. Ahora, lo que sí ha pasado a veces es que algunos católicos, por alguna razón, ¿verdad? Algunos lo expresan, dicen, por eso es que algunos se hacen protestantes. ¿Por qué? Porque uno quiere esto y le dicen que no. Por ejemplo, que venga alguien y diga, mire, divórcieme de mi mujer porque quiero casarme con otra. No, eso no se puede hacer, ¿verdad? Mire, yo vivo en adulterio, pero quiero comulgar. No, eso tampoco se puede hacer. No puede comulgar porque si vive en adulterio, ve, por eso es que mucha gente se hace protestante, porque ustedes no hacen lo que uno quiere. Pues sí, no, aquí no hay que hacer lo que quiera la gente, sino lo que quiera Dios, lo que Dios ha mandado. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y pues si dice, entonces me separo de la iglesia, ¿qué podemos hacer, verdad? Bueno, pues sí, que le vaya bien, ¿qué vamos a hacer? Es su decisión, ¿verdad? Pero se va a ir de la verdadera iglesia que Cristo fundó. ¿Qué es lo que hay ahí en esas personas que se separan? Pues soberbia, ¿verdad? Pecado, egoísmo, pues no quieren cumplir la voluntad de Dios, sino quieren que se cumpla su propia voluntad. Entonces, lo que ha pasado a veces es que algunas personas se han separado de la iglesia y han buscado unas personas y han intentado vivir algo del cristianismo, ¿verdad? Leen la Biblia, hacen oración, algo, pero se separaron de la Iglesia Católica, se fueron. Al irse una persona, no podemos decir la Iglesia Católica se dividió, no. Poniendo una comparación, podemos decir lo que pasó fue que, como lo que pasa con un árbol, que se le cae una rama, se desgaja, se quiebra, se arranca y cae al suelo, pero no podemos decir ese árbol ya se dividió. No, el árbol está ahí, solo que se le cayó una rama porque
le entró enfermedad, se secó y el peso mismo botó la rama y está tirada en el suelo y la agarran para hacer leña, meterla al fuego, pero el árbol no se dividió, el árbol ahí sigue creciendo y creciendo con muchas más ramas, ¿verdad? Verdes, la seca se le cayó. Eso es cuando una persona se arruinó ya por dentro, su vida espiritual se le arruinó, se llenó de soberbia, de pecado. Dice, no quieren hacer lo que yo digo, entonces me separo de la iglesia. Y se separa de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Una rama que se cayó del árbol, una rama que se desgajó. Esas personas que se separaron formaron diversos grupos, ¿verdad? Fundó su iglesia, dice uno, y llamó gente, fue a invitar gente, visitó, los convenció, hizo un grupito y se siguió llamando cristiano y le dice, hagamos oración, hagamos vigilias, ayunos, leamos la Biblia y predica y todo. Pero no es la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Él es una rama que se cayó de la iglesia y tal vez hizo que otros también lo siguieran. Esas personas, esa iglesia que esa persona fundó, no es la iglesia de Cristo, no, es una secta que él fundó. Ahora, ¿por qué se han separado tantos de la única iglesia que Cristo fundó? Pues se han hecho estudios, se ha preguntado, se ha entrevistado a gente, ¿verdad? Y dan muchas razones, pero en todas esas causas hay una como raíz de esas separaciones: el pecado del hombre, la debilidad del hombre, el egoísmo, la soberbia. Eso es. En el fondo no han sido humildes, ¿verdad? No quisieron obedecer a Dios, a Jesús, a la iglesia, no quisieron. El pecado que hay en el hombre, eso es lo que causa la ruptura, causa una desarmonía. El pecado causa una desarmonía, una ruptura, una división dentro de la persona. También causa una división entre Dios y la persona, causa una división entre la persona y su prójimo, y esto es lo que le arrastra a irse de la iglesia y empezar su nuevo grupo. Si pide el milagro de la humildad, ¿verdad? Se arrepiente y vuelve a la iglesia, porque pues es donde están los medios de salvación. Él no puede darle medio de salvación a su nuevo grupo que va a fundar, porque él no es Jesucristo, él no es Dios, él no tiene poder para fundar una iglesia. El hombre lleva dentro de sí la inclinación al pecado, y el pecado le lleva a apartarse de la voluntad del Padre, de la voluntad de Jesucristo, de la voluntad de la iglesia. Eso existe, ¿verdad? Y si le ha pasado a otros, nos puede pasar a nosotros también, porque todos estamos hechos de la misma pasta, ¿verdad? Todos tenemos el pecado original, todos a veces no luchamos y puede crecer la soberbia, el egoísmo, y puede crecer tanto que podemos pensar, aquí lo importante es lo que yo digo, no lo que dice Dios. Y si estos no hacen lo que yo digo, entonces me voy, fundo mi grupo y ahí vamos. No puedo hacer eso, ¿verdad? Tengo que estar en la iglesia que Cristo fundó, tengo que ser humilde. ¿Quién fue el primero que se separó de la iglesia? ¿Cuándo comenzó la gente a separarse de la iglesia? Pues eso es algo muy antiguo. En la Sagrada Escritura encontramos nosotros personas que pues se dejan arrastrar por su pecado, ya empiezan a crear las separaciones. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13, podemos leer lo siguiente. El pobre San Pablo, ¿verdad? Preocupado porque hay unos que
que se quieren separar de la iglesia, llega y los regaña. Muy enojado les dice: hermanos, les conjuro por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengan todos un mismo hablar y no haya entre ustedes divisiones, antes bien, estén unidos en una misma mentalidad, en un mismo juicio, porque hermanos míos, estoy informado de ustedes por los de Cloé que existen discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Acaso han sido bautizados en el nombre de Pablo? Ven, desde cuando estaba empezando la iglesia, ya había unos que querían separarse y crear su propio grupo. Empezaban a formar grupos separados. Pero no solo San Pablo, San Juan también da testimonio, pero San Juan es más duro que San Pablo. Cuando ves San Juan, esos casos, ¿verdad?, de gente que se llena de soberbia y se va de la iglesia y forma su grupito. Dice San Juan, en 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 18-19, en su primera carta: hijitos míos, dice San Juan, es la última hora. Ustedes han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, yo les digo, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros. ¿Ven? Eran católicos, estaban en la verdadera iglesia que Cristo fundó, pero se salieron. Salieron de entre nosotros. Estaba vivo el apóstol San Juan todavía, y él presenció, fue testigo de eso, de gente que se iban, ¿verdad? Salieron de entre nosotros, pero ¿saben qué? No eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. No eran católicos de verdad. Eran malos católicos. Y así, después ellos mismos, ¿verdad?, van a ponerse en evidencia, van a decir: cuando yo era católico, yo no iba a misa, yo tomaba, yo era mujeriego. Pues sí, con razón, ¿verdad? Estaba con nosotros, pero no era de los nuestros. No era católico, solo de nombre, a veces venía. Como una vez le preguntaron a alguien qué religión tenía, y dice este señor: yo soy católico, pero católico normal, decía. No esos fanáticos que van a misa todos los domingos, no. Yo soy católico normal, de esos que van a misa cuando hay alguna boda, un cumpleaños. Esos católicos normales soy yo. Si no me invitan, pues no pongo los pies en la iglesia. Eso no es ser católico normal, ¿verdad? No es católico, no vive nada. La Santa Iglesia nos pide venir a misa todos los domingos y fiesta de guardar, como mínimo, ¿verdad? Y si puede todos los días venir a misa, mejor, y cumplir muchas otras cosas. Eso no es ser fanático, eso es ser católico de verdad. Pero si dice: cuando yo era católico, hacía esto, hacía, como dice el padre Amatuli, ¿verdad? O sea que eras mal católico. ¿Y qué querías? Que te dieran un premio. Ese es tu castigo por ser mal católico. Te llevaron los protestantes. Pues San Juan, ya ven que es muy fuerte. ¿Cómo les llama? Anticristos les llama.
estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Al irse, quedó de manifiesto que no eran de los nuestros, solo estaban con nosotros, pero se fueron. Así les llama anticristos. Bueno, ya se daba esto y todavía estaban vivos los apóstoles. Entonces, desde los orígenes, algunos católicos se separaron de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, como ramitas que se cayeron, pero la iglesia nunca se ha dividido y nunca se va a dividir, siempre seguirá siendo una. Nunca van a decir la iglesia católica número 1, la iglesia católica número 2, la iglesia católica número 3, no, es solo una, siempre, porque el poder divino de Dios le garantiza que así será. Este también es una señal de que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó y no otra, y no el protestantismo, ¿verdad? Ahora, esto que vimos está en la Sagrada Escritura, pero la historia de la iglesia nos da otros testimonios, nos da otros grupos, otras personas que se separaron de la iglesia a lo largo de estos 20 siglos. Tengo aquí algunos, son muchos los que se han separado, pero tengo aquí unos, tal vez los más importantes. Siempre se habla de el oriente cristiano y el occidente cristiano. Entonces, tanto en Oriente como en Occidente se dieron unas separaciones. Adoptaron nombres por una u otra razón, se pusieron un nombre, buscaron seguidores, hicieron su grupo, establecieron unas normas, una doctrina y vivieron como si fuera una iglesia, ¿verdad? Vivió la secta un tiempo y después desapareció. En el Oriente tenemos un grupo al que le llamaron los docetas. ¿Qué son los docetas? Son un grupo que se separó de la Iglesia Católica en el siglo II. La razón por qué se separó fue porque ellos negaban la humanidad de Cristo. Decían es que Cristo no fue hombre, solo es Dios. Decían que Cristo tenía solo un cuerpo aparente, que su humanidad no era real. Eso les llevó a no aceptar la pasión de Cristo, ni la redención, ni la salvación, y decidieron por ello separarse de la Iglesia Católica. Empezaron a existir en el siglo II y dejaron de existir en el siglo III. Vivieron 100 años y se acabaron. Ya no existen más los docetas. Los gnósticos es un grupo que se separó de la Iglesia Católica en el siglo I. Ellos acomodaban la doctrina católica a la filosofía pagana de su tiempo, produciendo excesiva racionalización. Ellos oponían la bondad y la perfección de Dios a la perversidad e imperfección del mundo material. Entre ambos extremos admiten la existencia de una serie de seres intermedios llamados eones, así le llamaron. Según los gnósticos, Cristo es un eón celestial. Dejaron de existir a mediados del siglo III, los gnósticos. A otro grupo le llamaron los montanistas. Este grupo se separó de la Iglesia Católica en el siglo II. ¿Por qué se le llamaba montanistas? Porque su fundador se llamaba Montano. Se consideraban enviados por el Espíritu Santo, perfeccionadores de la revelación de Cristo, como diciendo, a Cristo le faltó enseñar esto, ahora nosotros venimos a completar lo que Él no dijo. Eran muy rigoristas. Montano prohibió el matrimonio, dejaron de existir a finales del siglo III. Otro grupo, los marcionitas. Ese grupo se separó de la Iglesia Católica en el siglo III. Fue fundado por Marción, él fue el que se separó de la Iglesia. Ellos oponían el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Crearon una jerarquía eclesiástica propia.
Solo vivieron 100 años, en el siglo IV desaparecieron. Luego, la secta de los maniqueos, un grupo fundado por Manes, así se llamaba el fundador. Ellos profesaban el dualismo persa. El dualismo persa enseña que todo procede de dos principios contrarios, de la luz y de las tinieblas. Los persas le llamaban a la luz Hormuz y a las tinieblas Ahriman. Pues ellos adoptaron eso, apoyan su doctrina en el sincretismo y en el agnosticismo y enseñan la existencia de dos principios, esos dos principios eternos. El principio bueno establece el reino de la ley, al cual pertenece todo lo espiritual, y el principio malo establece un reino de tinieblas, integrado por todo lo material y corpóreo que hay. Se abstenían de la carne, del matrimonio, de los trabajos manuales, rechazaban el Antiguo Testamento, también parte del Nuevo Testamento, y suprimían la libertad de libre albedrío, decían el hombre no es libre. Luego surgieron los arrianos. Empezó a existir a principios del siglo IV, dejó de existir en el siglo VI, vivieron 200 años. Ellos fueron fundados por uno que se llamaba Arrio. ¿Qué hacían ellos? Negaban la divinidad de Cristo. Una secta negaba la humanidad, ellos negaban la divinidad. Decían, Cristo solo es hombre, no es Dios. Decían, fueron condenados por la Iglesia Católica en el Concilio I de Nicea en el año 325. Arrio decía que Jesucristo, el Hijo de Dios, no era Dios consustancial al Padre desde toda la eternidad. Cristo no es Dios, decía Arrio. Esta secta creció mucho, fue muy grande, pero solo vivió 200 años. Fue impresionante cómo creció muy rápido, pero así como creció rápido, se acabó rápido. Luego los macedonianos se separaron de la Iglesia Católica en el siglo IV. Dejaron de existir a finales del siglo VI. Ellos negaban la divinidad del Espíritu Santo. Los arrianos negaban la divinidad de Cristo. Los macedonianos negaban la divinidad del Espíritu Santo. Fueron condenados por la Iglesia Católica en el Concilio I de Constantinopla en el año 381. Luego los nestorianos. Ellos se separaron de la Iglesia Católica a mediados del siglo V. Su fundador se llamó Nestorio, por eso se llamaban nestorianos. Ellos afirmaban que en Cristo había dos personas, una divina y una humana, y decían que la Virgen María no era madre de Dios porque era madre de la persona humana de Cristo, no de la persona divina, pero la verdad no es esa. En Cristo solo hay una persona, la divina. En Cristo no hay una persona humana. Cometían ese error. Nestorio negó, por lo tanto, la unión de las naturalezas divina y humana de Cristo en la única persona del Verbo. Puso dos sujetos en Cristo, uno divino, otro humano, y sacó como consecuencia que la Virgen María era solamente madre de Jesús hombre y no madre de Dios. La Virgen María no era madre de Dios según Nestorio. Fue condenado en el Concilio de Éfeso del año 431, donde se demostró que en Jesús no había dos personas, una humana y una divina, sino que había solo una persona, la persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que esa única persona divina fue la que nació de la Virgen María, y por eso era que la Virgen María se le decía Madre de Dios. Los nestorianos todavía existen como grupo, actualmente son como 100,000 integrantes, siguen ellos. Luego están los monofisitas. Ellos comenzaron a existir a mediados del siglo V. Afirman que Cristo tiene una sola naturaleza, por eso se llaman monofisitas. No aceptaron el Concilio de Calcedonia del año 451, donde se definió la existencia de dos naturalezas en Cristo, una divina y una humana.
no han dejado de existir, están repartidos en 4 grupos, un grupo, el grupo sirio, el grupo armenio, el grupo copto y el grupo etiópico. Actualmente son unos 14 millones. Un día me encontré a los armenios, estos monofisitas, una visita que hicimos a Tierra Santa. Ellos están a cargo de la cueva donde nació el niño Jesús. Los armenios tienen a cargo de la cueva donde nació el niño Jesús. Todavía existen, cuenta con 14 millones de integrantes. Luego están los monoteletas. Ellos afirmaban una sola voluntad en Cristo. Fueron condenados por la Iglesia Católica en el año 680 y desde entonces se separaron de la Iglesia. Dejaron de existir a finales del siglo VIII. Los iconoclastas. La palabra iconoclasta significa destructores de imágenes. Los iconoclastas rechazaron el uso de las imágenes, lo cual era defendido por los monjes. Los monjes defendían el uso de imágenes, todo el pueblo católico, toda la jerarquía de la Iglesia, el Papa, los obispos, todos se pueden usar imágenes. Pero esta secta llamada los iconoclastas rechazaban el uso de imágenes. Fueron condenados en el año 787. Ellos comenzaron a existir a principios del siglo VIII y dejaron de existir a finales del siglo IX. Vivieron 100 años, ¿verdad? Y desaparecieron. Luego está la Iglesia ortodoxa. Se separaron de la Iglesia Católica en el año 1054. Existen actualmente los ortodoxos. Hoy cuentan con unos 112 millones de integrantes. Están presentes en muchos lugares. Están en Constantinopla, en Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Moscú, Rusia, Georgia, Serbia, Bulgaria, Rumania, Grecia, Chipre, Albania, China, Estonia, Finlandia, Japón, la República Checa, Hungría. Algunas de estas comunidades ortodoxas han pedido el regreso a Roma y han sido recibidas por la Iglesia. En total han regresado 11 millones de ortodoxos a la Iglesia Católica. Bien, esos son en Oriente. También ha habido unas separaciones en Occidente. Los primeros son los novacianos. Ellos se separaron de la Iglesia Católica a principios del siglo IV. Es una secta fundada por Novaciano, así se llamaba el fundador. ¿Qué era lo que hacían ellos? No admitían, querían que se admitiera de nuevo en la Iglesia a los cristianos que durante las persecuciones habían negado su fe, habían renegado de su fe. Recuerden que decían, abandonar la Iglesia Católica o te matamos. Entonces abandonaron la Iglesia. Pero luego, cuando se acabó la persecución, querían regresar y la Iglesia los aceptó si llevaban un padrino, un confesor de la fe. Se llamaban los lapsi, estos que regresaban. Pero los novacianos dijeron, no, se fue, ya no hay que recibirlos. Y entonces no aceptaron que la Iglesia los recibiera, se separaron, hicieron su grupo aparte. Enseñaban que la Iglesia no puede perdonar pecados graves como la idolatría, homicidio, adulterio y otros. Decían que la Iglesia tiene que ser una iglesia de santos, que no hay que admitir a ningún pecador. Dejaron de existir a mediados del siglo VI, ya no hay novacianos. Luego están los pelagianos. Ellos surgieron a mediados del siglo IV, desaparecieron a finales del siglo VII. Su fundador fue un irlandés que se llamaba Pelagio. Ellos enseñaban que no hay pecado original ni se necesita la gracia para salvarse. Pelagio negó el pecado original, rechazó el bautismo de los niños, aseguró que el hombre es capaz de salvarse solamente con sus propias fuerzas sin necesidad de la gracia de Dios.
Otro grupo fue el de los donatistas, que surgieron a finales del siglo IV, desaparecieron a finales del siglo VI. Decían que la eficacia de los sacramentos dependía de la santidad del ministro. Enseñaban que los sacramentos, si eran conferidos por ministros indignos, no eran válidos. Por ejemplo, si yo me voy a confesar con un sacerdote y él está en pecado mortal y él me absuelve, yo no quedé absuelto. Pero eso no es verdad. Dios separó la eficacia del sacramento de la vida moral de las personas. Así es que con toda confianza vayamos a confesarnos donde querramos, ¿verdad? Los donatistas negaron esto. Luego están los priscilianistas. Se separaron de la Iglesia Católica a finales del siglo IV, dejaron de existir a finales del siglo VII. Fueron fundados por Prisciliano. Ellos preferían el profetismo, los rigorismos, las tendencias gnósticas. Luego están la secta de los bogomilas. Este grupo tenía la misma doctrina que los maniqueos y que los cátaros. Surgieron en Bulgaria a mediados del siglo XI y dejaron de existir a finales del siglo XIII. Otro grupo es el de los cátaros. Son un rebrote del maniqueísmo. Se interesaban por la austeridad, la pureza, la pobreza, menospreciaban a la jerarquía de la Iglesia, los sacerdotes, los obispos, el Papa. Asimismo se consideraban puros, por eso a veces se les llamaba puritanos. La palabra cátaro significa puros, puritanos. Admitían un principio del bien y otro principio del mal. Por esa razón rechazaban los sacramentos de la Iglesia, rechazaban a la Iglesia, rechazaban al Estado, porque decía que tenían elementos materiales y humanos. Surgieron en Bulgaria a mediados del siglo XII y desaparecieron a finales del siglo XIV. Luego está el grupo de los albigenses, se llaman así porque se establecieron en Albi, un lugar de Francia. Ellos profesaban el dualismo maniqueo, es decir, ellos creían que había un Dios bueno que creó el espíritu y había otro Dios, un Dios malo que creó la materia. Surgieron a finales del siglo XII y desaparecieron a finales del siglo XIV. Después están los valdenses. Son una secta fundada por el comerciante Pedro Valdés. Surgió a finales del siglo XII. Los valdenses profesaron pobreza y afán de predicar, rechazaron el sacramento del orden sacerdotal, despreciaron a la jerarquía de la Iglesia. Luego están los luteranos. Fueron fundados por Martín Lutero en el siglo XVI. Todavía existen. Lutero, queriendo reformar la Iglesia Católica, lo que hizo fue motivar una separación en la que influyeron muchas causas. Los luteranos se extendieron por Alemania, Escandinavia, Estados Unidos y otras naciones. Actualmente en la Iglesia luterana original hay unos 70 millones en todo el mundo, pero luego de ahí se derivaron otras sectas. La primera secta que se derivó de los luteranos fue la secta de los calvinistas. Fueron fundados por Juan Calvino, un discípulo de Martín Lutero. Calvino creó la llamada Iglesia Reformada, que después se extendió a Suiza, a Francia, a Holanda, a Escocia, a Estados Unidos y a otros países. Actualmente son unos 65 millones los calvinistas, todavía existe la Iglesia calvinista. Luego están los anglicanos, son los que integran la Iglesia oficial de Inglaterra. Fue fundada por Enrique VIII, rey de Inglaterra, por varias causas históricas, entre ellas porque el Papa no quiso divorciarlo de su esposa Catalina. Él quería divorciarse de su esposa Catalina porque no le había podido dar un hijo varón. Él quería un sucesor para que fuera el rey y su mujer no tuvo varones, solo mujeres. Entonces se quería divorciar de ella
y casarse con Ana Bolena, una muchacha más joven que él esperaba que le diera un hijo varón. Como el Papa le dijo que el divorcio no existe en la Iglesia, entonces dijo que todo Inglaterra se separaba de la Iglesia y que él iba a ser el jefe de la Iglesia en Inglaterra, Enrique VIII, y por otras razones. Entonces se produjo la separación de la Iglesia de Inglaterra. Mantuvieron mucho de la doctrina católica, más que el luteranismo y que el calvinismo. Todavía existe el rey de Inglaterra, todavía es el jefe de la Iglesia anglicana, no solo de Inglaterra, sino también la Iglesia presente en Australia, en Estados Unidos. En algunos lugares ha cambiado nombre, se llama Iglesia Episcopaliana. Actualmente son unos 50 millones de anglicanos. Y por último, las iglesias libres, así se le llama a los grupos espontáneos que van formándose de gente, ya no que se separa de la Iglesia católica, sino de gente que se separa de sectas protestantes. No están contentos ahí, ¿verdad? Ya no quieren pagar el diezmo, sino quieren que a ellos se lo paguen. Entonces se separan de su secta y forman un grupo aparte, ya libremente, ¿verdad? Ya no tienen ninguna relación con ellos, de donde salieron. Empezó todo esto a mediados del siglo XVII. Las principales iglesias libres surgidas así son los bautistas, que todavía existen, son unos 35 millones, y los metodistas, que son unos 30 millones. Y luego van surgiendo más sectas y más sectas y más sectas, y no sé por cuántos años más seguirán surgiendo más sectas y más sectas, ¿verdad? La Iglesia Católica sigue siendo una y seguirá siendo una, ¿verdad? Pidamos primero por los católicos, ¿verdad? Para que seamos humildes y que no nos pase eso de separarnos de la Iglesia por algún capricho nuestro, porque no estemos de acuerdo con algo o que no entendamos algo o que no quisieron hacer nuestro capricho, ¿verdad? Que seamos humildes, que no nos llenemos de soberbia. Y luego pidamos también por esas personas que están en las sectas, porque el que se salió de la Iglesia ya murió, pero dejó fuera de la Iglesia un montón de gente, y muchos ya nacieron ahí, y es lo que han conocido, y según ellos, en esa Iglesia hay que estar, ¿verdad? Y como ahí han estado desde niños, ahí se sienten bien, pero pidamos que el Señor les ilumine para que busquen cuál es la verdadera Iglesia que Cristo fundó. A muchos les ha pasado eso, de que una vez que descubrieron que la Iglesia Católica fue la que Cristo fundó, comenzaron a buscar su ingreso a la Iglesia. Hay un ejemplo que resonó mucho a nivel mundial, el caso del cardenal Henry Newman. Él era de Inglaterra, él era sacerdote, creo que obispo anglicano, él convencido de que estaba en la verdadera Iglesia, pero se puso a estudiar la historia de la Iglesia, y cuando vio que la que conectaba con la Iglesia primitiva de tiempo de Jesús, cuando empezó la Iglesia, la que conectaba con la Iglesia primitiva no era la Iglesia anglicana, sino la Iglesia católica, él dijo: miren, yo ya no puedo seguir siendo anglicano. Mi conciencia me dice que tengo que ser católico, porque mi Iglesia anglicana empezó con Enrique VIII y por un pecado, y esa no es la Iglesia que Cristo fundó, es la Iglesia que fundó Enrique VIII, el rey de Inglaterra. La Iglesia que Cristo fundó es la Iglesia católica, así es que dejo de ser anglicano y voy a ir a pedir mi ingreso a la Iglesia católica, y así lo hizo. Habló con la gente, con el rey, y fue donde el Papa a pedir su ingreso a la Iglesia católica, y fue católico, sacerdote católico, obispo, cardenal de la Iglesia católica, el cardenal Henry Newman. Pues como él, hay otros, ¿verdad?, que han pasado por la misma historia, y ojalá que el Señor ilumine a muchos para que encuentren la verdadera Iglesia y estén aquí, ¿verdad?, en su casa,
donde encuentran todos los medios para salvarse. Y si alguno que no es católico me está escuchando, yo lo invito a buscar la verdadera iglesia y venirse, que aquí los estamos esperando. Entonces, aquí terminamos. Vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido estar aquí una vez más. Le damos gracias a la Virgen. Estamos en el mes del Rosario. No olviden que hay que rezar el Santo Rosario todos los días, pero especialmente en este mes. Vamos a rezar una salve a la Virgen ahora que estamos en el mes del Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradezco una vez más a Bernavisión, Televisión Cable, Bernavisión Facebook, Bernavisión YouTube y Radio San Bernabé, y a todos ustedes que estuvieron en sintonía de estos medios, y también a ustedes que están aquí presentes, si Dios lo permite. El próximo martes aquí estaremos a las 5 de la tarde una vez más para conocer algo más sobre nuestra fe católica. Vamos a darles la bendición final. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.